Perfecto. Voy a tratar de... En ese tamaño lo ven, ¿cierto? Es para no tomar todo porque después va a entrar el doctor Cristian. Se ve perfecto, doctor. Bueno. Entonces vamos a ver el caso clínico de un paciente que ingresa a la guardia, pero primero recibe, el servicio de emergencia recibe una llamada, le voy a leer el caso clínico, recibe una llamada del servicio de emergencia para consultar por una paciente de 86 años que había ingresado minutos antes, seguro, en una sala de primeros auxilios. Su hija relata que desde hace una semana observa cambios de carácter, náuseas, episodios de vómitos, mareos, desorientación, letargo. Esta situación ha evolucionado luego con deterioro de la conciencia y en las últimas 24 horas apenas puede despertar. Durante el interrogatorio dirigido, manifiesta que posee antecedentes de tuberculosis en la infancia, fue operada de hernia inguinal bilateral y presentaba varices hace muchos años en miembros inferiores. Además, el antecedente de hipertensión arterial. Previa a la consulta, 15 días antes, la paciente su terapéutica fue modificada por su médico de cabecera, quien le agrega un compuesto que tenía la asociación de un inhibidor de la enzima de la conversión, que es el enalapril, y le agrega como diurético hidroclorotiazida. Hoy, mucho en hipertensión, se está buscando a utilizar el tratamiento combinado en una sola píldora o en un solo comprimido. Eso es para que el paciente se adhiera mucho más al tratamiento. No cuenta con análisis reciente y el laboratorio hace 6 meses presentaba, según relatos, una función renal y ionograma normal. Entonces, la paciente, con todo este laboratorio, ustedes, ¿qué pueden, con todo este caso clínico, qué pueden pensar que tenga la paciente? Y fíjense, hiponatremia. Muy bien, fíjense que yo le dije función renal normal. Sí, ¿cómo no? Vio que cuando empieza a desarrollarse el caso clínico, dice que estos síntomas, o sea, los cambios en el carácter, náusea, vómitos, ya empiezan hace una semana. Pero Correcto. si bien que que en las últimas 24 horas ya hubo un deterioro de la conciencia. En ese caso, ¿es considerada como una hiponatremia crónica, digamos? Bien, fíjense que está muy bien la pregunta. La paciente 15 días antes de esta consulta, la paciente le cambian el medicamento y le agregan un diurético. Como todos ustedes saben, generalmente el diurético se agrega al tratamiento cuando el paciente empieza o la paciente empieza a retener líquido. Entonces, 15 días antes pasa esto y una semana, porque la consulta fue que la paciente refiere que, la familiar refiere que la paciente empieza con esa sintomatología una semana antes. O sea, prácticamente a los 8, 9 días de haber recibido el diurético empezó con esta sintomatología. Y toda esa sintomatología, como ustedes vieron, eran sobre todo cambios a nivel cognitivo. La paciente empezó a perder la conciencia. Es decir, eso es un típico signo, si ustedes se acuerdan de haber leído en la clase, habrán visto que, y también todos los otros archivos que le pasé sobre review de hiponatremia, habrán visto que uno de los cambios más importantes en pacientes de arriba de 75 años se produce cambios justamente desde el nivel cognitivo. Y esto es lo que ha sucedido en esta paciente. Por eso puse función renal normal y ionograma normal, pero como toda la charla era telefónica, entonces uno piensa que, como muy bien dijo una de las alumnas, una de las posibles causas puede ser una hiponatremia. Bien, y el motivo sería justamente, ¿cuál sería la alteración electrolítica más probable? La hiponatremia. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, acá hubo un cambio rotundo a su terapéutica inicial, se le agrega un diurético y
justamente dentro de los diuréticos, tanto los diuréticos de asa como los diuréticos tiacídicos del grupo de las tiacidas, como la hidroclorotiacida, producen justamente eliminación de agua libre. Entonces estos pacientes, si algún problema, algún mecanismo tiene que no presentarse para causar justamente la hiponatremia. Y la causa de la encefalopatía es causa metabólica. Hay una inadecuada, como ven, hay una inadecuada adaptación del cerebro a esa hipoosmolaridad plasmática causada por la hiponatremia. Y pacientes añosos esto se va presentando, fíjense, lentamente. Y todo este cuadro, muy bien, como también preguntaron, ¿es agudo o crónico? Entonces siempre recuerden el término para decir si el problema es agudo o crónico, la encefalopatía causada por la hiponatremia es aguda o crónica, son las 48 horas. Y esta paciente ya presentaba desde hace una semana, si bien tenía náuseas y vómitos, fíjense, la paciente estaba perdiendo por dos vías, por el uso del diurético y encima, acuérdense que las náuseas y vómitos son estímulos fuertes de la liberación de hormona antidiurética. Entonces, esta paciente estaba reteniendo líquido por acción de la hormona antidiurética, que retiene, ¿cierto? No le permite al paciente provocar, retener líquidos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que lo producen en esta paciente? Bueno, primero tenemos que saber que este diurético va a actuar en el túbulo distal, donde está la bomba de sodio ENaC, que va a reabsorber el sodio y cloro a nivel distal. Y esto va a ocasionar contracción de líquido extracelular. ¿Por qué? Porque no puede haber reabsorción de sodio y cloro y agua a ese nivel, que por acción, justamente el mecanismo de acción del ácido acídico es actuar a nivel de esa, inhibe esa bomba. Entonces esos pacientes van a tener pérdida de agua libre, que también a su vez puede acompañarse de hipocalemia, y si también se prolonga en el tiempo, estos pacientes que toman diuréticos por mucho tiempo van a tener alcalosis metabólica y con una excreción de ácido úrico a su vez también elevada. Pero lo más importante que tienen que recordar es que los diuréticos tiacídicos van a provocar natriuresis con una adecuada dilución de la orina, no hay reabsorción por bloqueo del cotransportador sodio-cloro y por lo tanto interfiere en la reabsorción del sodio. Pero a esta limitación también le tenemos que agregar, se le suma otro efecto, el efecto dipsógeno. ¿Qué es el efecto dipsógeno? Los pacientes mayores tienen una disminución, una elevación del umbral de la sed, por lo tanto, nunca van a presentar sed. Por eso es que necesitan de un tutor que igual que a edades menores, como le va a recalcar luego el doctor Cristian Sánchez, si no tenemos a alguien que le aporte agua, el paciente no va a pedir. El paciente acá hubo una disociación entre la pérdida de líquidos y el mecanismo rápidamente homoreceptor que va a aumentar la sed y de esa forma se restituye el volumen que está perdiendo. Y esto es la causa, esta es otra de la causa que el paciente va a tener hiponatremia. ¿Y cuál es el otro problema que provocaría? Parecería ser que el uso de los tiacídicos, a no ingresar sodio, se va perdiendo un poco. Acuérdense que el mecanismo de concentración de la orina se va produciendo en la médula externa y ahí se produce como un lavado y entonces se pierde el poder de concentrar la orina. Entonces todo se está perdiendo justamente con el correr. Fíjense que toda esta sintomatología puede comenzar desde las 48 horas de comienzo de la toma del medicamento. Creo que lo voy a recalcar acá. Sí, fíjense, ¿es posible prevenir? Sí, hay que usar con mucha precaución este diurético, pero ya toda esta sintomatología puede empezar a las 48 horas de haber tomado el medicamento, pero en un rango que va entre 5 a 20 días. Es decir, esta paciente la presentó luego del 5.º día, no tan rápidamente, pero algunos pacientes ya lo pueden presentar. ¿Qué tratamiento indicaríamos para este paciente? Bueno, el tratamiento inicial es corregir la anatremia con soluciones hipertónicas al 3%.
en casos de que la paciente tenga encefalopatía, pero recordemos que la corrección va a ser, luego, primero uno hace una corrección rápida, pero no pasar de 8 a 10 miliequivalentes en las primeras 24 horas. Luego, en las 48 horas siguientes, uno sigue corrigiendo. ¿Y hasta cuándo yo corrijo la natremia? Porque ustedes me van a decir, bueno, doctor, si tiene 119. Bueno, generalmente toda esta sintomatología que hemos visto en esta paciente ocurren cuando el sodio baja de 120 miliequivalentes. Ahí es cuando la paciente empieza a presentar signos neurológicos por encefalopatía hiponatrémica. Que primero el organismo, en las primeras 48 horas, trata de adaptarse rápidamente a eso. Acuérdense que la hiponatremia por la contracción del líquido extracelular se va a acompañar también de una hiposmolaridad. Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a empezar a perder líquido, va a recibir líquido dentro de la célula neuronal se va a empezar a hinchar y va a perder su osmolaridad intracelular, y esto es lo que va a causar este edema cerebral, que es el comienzo de la encefalopatía hiponatrémica. Pero siempre las correcciones, recuerden, del sodio debe ser lenta, porque si no yo puedo provocar que esa encefalopatía hiponatrémica, que primero el mismo organismo trata de provocar justamente una adaptación. Les voy a mostrar rápidamente antes de comentarles. Fíjense, lo primero que va a ocurrir ante una hiponatremia aguda, como ven acá, lo primero que hace el organismo es perder agua. ¿Para qué? Primero saca agua dentro de las células. ¿Por qué? Porque de esa forma trata de que toda esa agua que ingresó dentro de la célula provocó una disminución de la osmolaridad intracelular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Sacar agua de la célula. Ese es el primer paso de la adaptación a la hiponatremia. El segundo paso es la eliminación de electrolitos, sodio, potasio y osmolitos, que es el tercero, son la pérdida de esos pequeños osmolitos. Y de esa forma aumenté la osmolaridad dentro de la célula neuronal, y de esa forma, ¿qué pasa? Bueno, el agua ya no va a tratar de regresar a la célula y estabilizar. Pero esas son las primeras 48 horas. Pero si el proceso sigue, como pasó en esta paciente, que pasó las 48 horas de la sintomatología, entonces ya estamos en un proceso de adaptación crónica. Y acá en el proceso de adaptación crónica, ya, fíjense, hemos perdido agua, hemos tratado de aumentar la osmolaridad, pero no ha sido suficiente, porque el sodio sigue bajo y sigue el aumento de agua en el extracelular. Entonces no logro compensar. Entonces debo recordar que ha sucedido todo este proceso, mecanismo de adaptación, cuando voy a empezar acá. Por eso es que la corrección, primero trato de elevar el sodio dentro del extracelular, para tratar de evitar que esa agua que se ha retenido nuevamente empiece a ingresar a la célula dentro de neuronales. Por lo tanto, tengo que tratar que la suba sea no más de 10 miliequivalentes de sodio en las primeras horas, como máximo 12, nunca pasar de esa cantidad, y luego sí continúo con la reposición posterior. Esto le quiero recordar, porque si no vamos a causar un problema grave. Y acuérdense, los pacientes que desarrollan hiponatremia, siempre el problema no es tanto por la pérdida de sodio, sino que siempre hay una alteración, hay ganancia de agua. ¿Por qué? Porque hay un defecto en la excreción de agua. Hay un defecto en la excreción de agua, que a veces, como en esta paciente, fíjense cómo a su problema de depleción de líquidos por el uso del diurético se le agregó también la acción de la hormona. Hay un disparo de la hormona antidiurética, pero que no es, que mete más agua hacia el extracelular, abriendo los canales de acuaporinas en el túbulo colector, y empieza a ganar agua. Cosa que no tendría que haber ocurrido. La adaptación normal del riñón tendría que haber sido perder agua. Pero acá hay estímulos no osmóticos de la liberación de hormona antidiurética, sumados a esa gran depleción de agua libre provocada por el diurético. Entonces, ¿cómo trato yo a esta
paciente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es revertir los síntomas realizando una restricción hídrica importante, suspendiendo sin ninguna duda el fármaco hasta la recuperación de la capacidad nuevamente de diluir el túbulo distal renal. Pero el efecto de las tiacidas pueden durar hasta una semana, o sea que no es fácil. Y bien, yo he tenido pacientes que después, cuando la paciente se repuso, vuelven nuevamente a agregarle los diuréticos, cosas que no hay que hacer. Y tratar con soluciones hipertónicas al 3% para tratar rápidamente de estabilizar a la paciente, y luego en las 24 horas siguientes voy reponiendo para que la paciente vuelva a tener sodios arriba ya de 120. El primer objetivo es tratar de llegar a 120. Si la paciente tenía 116, 114, 118, superar esos 8 miliequivalentes que la llevarían a 124. Ahí lo primero que logré es que pase los síntomas neurológicos. Luego me preocupo para estabilizar la paciente. Ahí empiezo con la restricción de líquido, suspendo el fármaco, por supuesto, sin ninguna duda, y recién ahí yo voy a poder estabilizar. Pero no me debo olvidar que la acción puede durar de una semana todavía el efecto de este diurético. Eso nunca debemos olvidar. Bueno, eso era más o menos para que tengan una idea. Entonces, todos estos datos era para a ustedes recordarles justamente lo que sucede. Y fíjense acá, es el sitio de acción en el túbulo distal justamente de los diuréticos tiazídicos. En cambio, los diuréticos de ASA actúan a nivel del asa ascendente de Henle. Ese es el lugar de acción. Mientras que los otros diuréticos, como los osmóticos, como el manitol, actúan a nivel del túbulo proximal. Tratando de proveer. Pero acuérdense que esta es la zona, justo esta es la zona donde está actúa el mecanismo de concentración de la orina. Por eso yo tengo que mantener esa alta osmolaridad a medida que los túbulos van descendiendo dentro de la médula externa. El diurético tiazídico trata de lavar un poquitito esa osmolaridad en la profundidad de la médula, y sería otro mecanismo por lo cual también estos pacientes pierden el poder de concentrar la orina y tratar de retener agua libre que han perdido. Bueno, rápidamente le voy a mostrar. Sí. En estos pacientes hay que suspender definitivamente el uso de tiacidas, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda, porque evidentemente pasa a ser un diurético. Ahora han aparecido nuevos diuréticos tiazídicos que se usa mucho en pacientes mayores, la indapamida. La indapamida es un diurético también tiazídico, pero que tiene una acción mucho menor que la acción de la hidroclorotiazida. Pero la hidroclorotiazida también no estamos usando mucho, usamos más otra droga tiazídica que es la clortalidona, que tiene doble acción. Por un lado, me va a actuar provocando la diuresis que yo requiero en ese paciente, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero por otro lado también tiene otra acción a nivel cardíaco. Por lo tanto, tratamos de usar generalmente esa droga, y en pacientes mayores de 70 años o 65 años para arriba empezamos a usar la indapamida, que tiene menos efecto colateral de provocar hiponatremia como lo hace la hidroclorotiazida. Aún así, siempre debemos controlar con los estudios que nosotros hacemos en sangre y orina, como siempre le he mostrado en las demás clases, es cierto, que han tenido, la de sodio, la de potasio. Siempre usaremos el ionograma urinario y ahí nos daremos cuenta cuál es la pérdida que está teniendo el paciente. Bueno, y acá otro caso también de hiponatremia, pero esto es más rápido porque es nada más para recordar. Fíjense, esta es una paciente que entró en un posoperatorio de cesárea, y fíjense, cuando ingresó ya tenía 128 miliequivalentes de sodio en plasma, pero cuando, fíjense, recibió, para poder desencadenar el parto, le agregaron goteo de oxitocina y un plan muy importante de 3,5 litros, todos prácticamente
con dextrosa dice un poquitito, a veces, fíjense, al 0,45, que es la asociación de fisiológico con agua, no es al 0,9%, que es la solución molar o isotónica de cloruro de sodio. Acá siempre recibió, fíjense, la hidratación fue hipotónica, y eso es muy importante porque fue durante el intraoperatorio y luego en el posoperatorio. Fíjense que cuando termina, fíjense, tenía primero función renal normal, una creatinina normal, pero fíjense, posterior al acto quirúrgico, la paciente ya tiene un sodio de 119. Y fíjense, 119. De manera que la paciente, fíjense, tenía una osmolaridad urinaria todavía alta. Pero, ¿por qué pasaba esto? Porque la oxitocina estimula, es un fármaco que estimula a la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Abre los canales de aquaporina y introduce agua, va reteniendo. Entonces el riñón, ante una hiponatremia, debería liberarse de esa agua, pero no puede porque hay una fuerte, justamente, acción de un fármaco que está actuando igual que la hormona antidiurética, estimulándola, la estimula, igual que también, acuérdense que la paciente había tenido, justo también tenía náuseas y vómitos, otro fuerte estímulo de hormona antidiurética no osmótico. Estos son dos pasos que me llevan justamente a que esta paciente desarrolle edema cerebral, y si yo no me doy cuenta, finalmente a veces los cirujanos aportan esta cantidad de líquido, no tienen en cuenta, fíjense, y por supuesto lo primero que debo hacer es suspender el medicamento, pasar cloruro de sodio hipertónico al 3%, hasta que, tratando de elevar el sodio arriba de 120 hasta que pase la sintomatología. Si yo no logro hacer eso, y ahí viene, estos son conceptos que quiero que recuerden, la secreción de hormona antidiurética en forma crónica puede llevarme a la hiponatremia, y fíjense, fármacos pueden existir, sí, que estimulen. Hay pacientes que también están con drogas antipsicóticas que estimulan la liberación de hormonas antidiuréticas y ellos los toman en forma crónica. Recuerden eso. Las causas más frecuentes de liberación de la hormona, secreción inadecuada de hormona antidiurética, son los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso. En pacientes con neoplasia, patología intracerebral, también son estimulantes. Entonces, todo esto me lleva a que en estos pacientes, aparte de lo que he hecho, debo usar antagonista del receptor de la vasopresina. Y esos son diuréticos nuevos que se llaman baptanes, que justamente lo que hacen es inhibir la acción de la hormona antidiurética, que se cierran las aquaporinas, y de esa forma el paciente va a tener una diuresis. Estos diuréticos baptanes, como el tolvaptan, bueno, es un diurético que se usa mucho hoy en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales los diuréticos de ASA y los diuréticos como el tiacídico no son suficientes para excretar el gran volumen de agua libre que ellos tienen acumulada, justamente por los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Acuérdense que pueden ir con gasto cardíaco bajo o alto, y los que tienen gasto cardíaco bajo es como el organismo entiende que hay una depleción intravascular y está exageradamente estimulada el sistema renina-angiotensina-aldosterona más el sistema simpático, que actúan a nivel del sistema simpático, provocando justamente a nivel del túbulo proximal, y el sistema renina-angiotensina a nivel del túbulo colector, y de esa forma van a provocar justamente una retención de líquido en forma importante, porque retienen sodio y a su vez el sodio se acompaña de agua, y estos pacientes ganan agua, tienen mucha agua libre, y los diuréticos a veces no son suficientes para poder liberarlo, y entonces tenemos que usar este tipo de diuréticos que actúan mucho mejor. Acá le pongo para que recuerden que el vómito, el dolor, la ansiedad, el déficit de cortisol y el hipotiroidismo son estimulantes fuertes de la liberación de hormona antidiurética.
Bueno, esto recuerden nada más que esta paciente no fue atendida, se produjo el edema cerebral, presentó aumento de la presión intracraneana, tuvo convulsiones y luego tuvo una hernia tentorial y un paro respiratorio que lo llevó a la muerte. Es muy importante recordar que también hay la edad, sobre todo en edades, los chiquitos, los mayores y la mujer en edad fértil, cuando todavía hay acción de las hormonas femeninas, son justamente factores de riesgo para presentar encefalopatía hiponatremia, junto con la presencia de hipoxia. Todos estos factores son factores de riesgo para presentar encefalopatía hiponatrémica. Entonces, yo debo estar al tanto cuando me encuentro con un paciente que presente estos factores de riesgo para evitar que haga hiponatremia y, por supuesto, justamente miren la acción de la hormona, los estrógenos es provocar una inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa es la forma en que me va a llevar justamente que estos pacientes presenten. Bueno. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta sí. con respecto al caso anterior? Entonces, Sí. en el caso de esa paciente, ¿consideramos como que la causa de la hiponatremia como un síndrome de insuficiencia? ¿En la paciente que entró a la cesárea? Sí, porque por lo que estuve leyendo del material que subió, es cuando estamos sospechando en este tipo de hiponatremias euvolémicas, por ejemplo, antes de cerrarnos a un diagnóstico de insuficiencia, de síndrome de insuficiencia, primero tenemos que descartar otras causas de hiponatremia dilucional, como por ejemplo puede ser el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison o la utilización de drogas antidiuréticas. Y en este caso se utilizó oxitocina, que vendría a formar parte de ese grupo de drogas. Y además tenemos que a la paciente se le expandió con soluciones hipotónicas. Entonces, en ese caso, la causa de la hiponatremia sería por la utilización de drogas antidiuréticas, como sería la oxitocina, y la expansión bien por líquidos hipotónicos. Excelente, muy bien. Si no, la causa, mira, muy bien lo que has pensado, correcto, lo analizaste bien. El estímulo inicial, ¿cuál fue? El goteo de oxitocina. Pero recuerde que ya la paciente tenía 129 miliequivalentes al ingreso. Entonces, el estímulo que provocó la oxitocina para provocar, estimular a la hormona antidiurética fue otro motivo para empezar a retener agua libre, por la apertura de las acuaporinas a nivel del túbulo colector. Y encima, cuando termina el acto quirúrgico, donde en el mismo generalmente los cirujanos pasan bastante volúmenes de líquidos durante el acto quirúrgico, luego le deja un plan de hidratación en las primeras 24 horas también elevado, de 3,5 litros, todo con líquidos hipotónicos. Entonces, sin ninguna duda, tuvo un estímulo primario, que fue la oxitocina, provocando una secreción de hormona antidiurética inadecuada en ese momento, porque ya la paciente tenía hiponatremia, ya tenía 129, y segundo, el aumento de el agregado de ese exagerado volumen de líquido hipotónico fue lo que le completó al llevar a la hiponatremia severa con encefalopatía hiponatremia, porque tenía signos neurológicos que luego no lo tomaron a tiempo y esa paciente termina falleciendo justamente por esa hernia tentorial. Se produce un síndrome de desmielinización y se produce una hernia tentorial y que lo lleva a la muerte a la paciente con paro respiratorio. Todo eso no fue reconocido. Fíjese, no se dieron cuenta los cirujanos que estaban ante una paciente de riesgo de provocar hiponatremia si yo agregaba a su vez mucho volumen de líquido hipotónico. Estaba dentro de la edad fértil, era una mujer joven. Y lo mismo hubiese pasado con un adulto mayor, lo mismo hubiese pasado con un chiquito. Y si encima tienen hipoxemia, exagero más todavía el cuadro de encefalopatía. Muy bien, muy bien. Así hay que analizar lo que para me poder... confundió eso, porque
Bueno, como decía usted, que ya tenía un sodio de 128 a la mañana siguiente y también en su material decía que era común que los pacientes que estén sometidos a cirugías y anestesias presenten una hiponatremia por inclusive durante unos días. Entonces después viendo todo eso, como que no sabía puntualmente si la causa se debía a este síndrome o a lo que veníamos hablando de la oxitocina y la administración de líquidos isotónicos. Claro, sobre todo, fíjate que después yo puse cómo prevenirlo. Bueno, Claro. el doctor, vieron el libro que yo le presenté de manejo de agua y electrolitos del doctor Ayus. Bueno, el doctor Ayus, que es argentino, hizo un trabajo en Estados Unidos y después de presentar la cantidad de muertes que ocurrían en el postoperatorio por hiponatremia, lo presentó a la FDA y ahí se dieron cuenta que sí, la hiponatremia era una causa importante de muerte como factor independiente de no mortalidad en esos pacientes. Entonces, desde ese momento, en Estados Unidos saben perfectamente, por eso él siempre recuerda este caso clínico, porque con este caso clínico él justamente hizo ese estudio y pudo demostrar que los cirujanos daban altos volúmenes en el postoperatorio de infusión como hidratación del paciente, pero eran todos líquidos hipotónicos. Eso cambia si yo aporto solución isotónica de cloruro de sodio y no dextrosa. Siempre hay que tener mucho cuidado porque la anestesia usamos también medicamentos. El dolor también, algunas drogas anestésicas. El dolor también, o el traumatismo, fíjense, craneano también, es estímulo de hormona antidiurética. Pero en este caso, los líquidos hipotónicos que se le aportaron posteriormente llevó ese sodio de 129 a 119 y con sintomatología. El paciente que tiene síntomas es un signo de alarma muy grave, que si yo no lo trato, ese paciente puede ir a la muerte. Y esta paciente fue a la muerte, no se tuvo en cuenta. Doctor, Por eso, entonces, en caso de las hiponatremias que no se tratan, en caso ya de cuando se presentan sintomatología, las hiponatremias que no se tratan o que tratamos mal, podemos generar un edema y herniación. En cambio, si corregimos muy rápido, lo que vamos a generar va a ser desmielización osmótica, también, ¿no? correcto, correcto. Son los dos problemas que puedo tener. Muy bien. Tengo que tener mucho cuidado. Por eso, por un lado, presentar encefalopatía, ese paciente va a ir a la muerte si yo no lo trato. Por otro lado, si lo trato en forma desmesurada, no tengo en cuenta y paso más de 12 miliequivalentes, trato de corregir rápidamente a 140, 130, 140 miliequivalentes de 115, por ejemplo, 118, 119, como esta paciente la llevo a 135, esa paciente va a hacer una desmineralización muy bien, como has dicho. Así que son tanto el no tratar y cuando yo trato lo debo hacer muy cuidadosamente. Por eso yo remarqué ahí también que los estudios en estos pacientes, cuando voy reponiendo, tengo que hacer cada 2 o 3 horas, tengo que tener un ionograma, tengo que tener un estado de base, tengo que tener un medio interno rápido para ver si yo voy en la corrección cumpliendo esos pasos. Bueno, gracias por las preguntas. Ahora vamos a pasar a los casos clínicos pediátricos. ¿Podés tomar tu caso, Sí, Cristian? sí, acá lo comparto la Sí, pantalla. compartí, sí. Ya estoy. O si no, cierro la mía que me quedó. ¿Podés compartir? Sí, ahí estoy. ¿Se ve? A ver. Todavía Sí. no. Ahora sí. Sí, Cristian. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, inicialmente vamos a charlar sobre este caso clínico y yo me permití agregar otro caso, Doc, en donde podía detallar mejor el tema del tratamiento. Perfecto. Bueno. El caso clínico lo plantea a una paciente derivada a los 5 años por disminución de la fuerza muscular, como dice, en miembros inferiores, lo que le impide la deambulación. En cuanto a la historia clínica, para valorar tenemos deshidratación, vómitos esporádicos,
avidez por el agua, constipación y, como un antecedente importante, el padre con litiasis renal. En cuanto al examen físico, el peso 10 kilos, talla 97 centímetros, deshidratada, disminución de la motilidad activa en miembros inferiores. Y un dato importante, poliuria, 6,5 mililitros por cada kilo por cada hora. Ese sería su ritmo diurético, bastante elevado. Si recordamos, por ahí se pudo haber nombrado en las clases anteriores, el ritmo diurético normal en pediatría, hablamos de un rango entre 1 a 3 mililitros kilogramos por hora. El laboratorio que presenta esta paciente tiene un pH de 7,29, un estado de acidosis con acidemia y un bicarbonato de 12 miliequivalentes por litro, milimoles, también disminuido. Un ionograma sérico de 132 de sodio, un potasio de 1,5 y un cloro de 104. Calcio de 10, fósforo de 1,8 y una función renal normal. La orina también tiene unos datos importantes como la densidad de 1005, un pH de 7 y un ionograma urinario que justo no puedo verlo, ahí está, 36 de sodio, sí, 11 de potasio y 34 de cloruro. Una calciuria de 27 miligramos kilo, que también está muy por encima del valor habitual para la edad, que correspondería a 4 equivalentes miligramos por kilo, más o menos, lo tienen 27. Y una uricosuria también en 19 miligramos por kilo, que también cerca de 10 a 14 por kilo. Esos datos están de los valores en la orina están en relación con el antecedente que hablábamos de un padre con litiasis renal. En este caso, si bien el tema que estamos charlando tiene que ver con la natremia, uno ve y diría, bueno, no es tan alto, no está tan modificado el valor de la natremia, 132, ya que decíamos como punto de límite inferior, 135 no estaría tan comprometido. Pero sí, el resto del medio interno uno lo ve y estaría muy comprometido porque tiene una acidosis, tiene un valor de potasio muy por debajo del valor habitual, a 3,5 tiene 1,5, y un valor de fósforo también por debajo. Y eliminación en la orina elevada de estos iones, como lo del calcio y el ácido úrico. Entonces, en este caso, pensándolo y analizándolo, uno podría decir cuál es la causa de la deshidratación que pudo tener el paciente. Si bien los vómitos que referían eran esporádicos, la deshidratación se da principalmente por la poliuria que pudo haber presentado, y sobre todo eso lleva a una disminución en el líquido extracelular. ¿Cuál sería esa causa de poliuria? Se trata de un paciente con alguna alteración a nivel tubular que se acompaña de hiponatremia. Esta poliuria uno la piensa que tiene que ver con afectación tubular por estos datos relevantes, la pérdida en la orina de estos iones importantes como el calcio y el ácido úrico, y a su vez los valores tan bajos en el plasma del potasio y algo del fósforo. O sea, evidentemente a nivel renal está teniendo pérdidas de esos iones, y también se acompaña del descenso del sodio. ¿Y cómo se corrige? Se corrige con una hidratación adecuada, para lo cual debemos pesar al paciente diariamente con el control de los ingresos y los egresos, pérdidas concurrentes e insensibles, y hacer una reposición del cloruro de sodio mediante una solución isotónica y reponer el potasio que pudo haber perdido en el descenso, previo conocimiento de los valores de calcio, fósforo y magnesio adecuados a la albuminemia de la paciente. Este caso tendríamos que destacar que si bien tiene una hiponatremia, no amerita en una primera instancia la corrección drástica y aguda de esa hiponatremia, sí la corrección de estos otros valores como son el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio. Aportaríamos cloruro de sodio con una solución isotónica
pero más bien por el estado de deshidratación con la que cuenta la paciente y no tanto por el déficit de sodio que pudo haber tenido. Justamente atendiendo a esto, uno diría cuándo corregir esta hiponatremia, cuando tiene que poner en la balanza, como recién charlaban, el tema del riesgo de la hipotonicidad con los del tratamiento. Entonces, si veo simplemente ese 132, diría, bueno, está por debajo del valor normal, 135, necesita un tratamiento. Y en realidad en esta situación concreta no sería esa la conducta adecuada, porque si uno corrigiera esa hiponatremia, tendría probablemente riesgo de alguna de las complicaciones como nombraban hace un rato. Y considerar siempre en los cuadros donde uno sí decide corregir el valor, considerar el grado y la velocidad con la que se desarrolló la hiponatremia, considerando como crónica cuando persiste más de 48 horas esa hiponatremia. Esta consideración de la cronicidad tiene que ver en que si el paciente se mantiene en esas 48 horas, va a permitirle poder. Doctor, está mutado. Tiene silenciado. Ahí sí. Ahí parece que ya está. Sí, ahí sí. ¿Ahí me Está. escuchan? Sí, sí. ¿Y desde cuándo lo último que no me escucharon? Lo que les decía era en cuanto a este gráfico, volví a este gráfico para destacar el tema de darle importancia al tiempo en el que se desarrolla la hiponatremia o al tiempo en el que persiste la hiponatremia. La hiponatremia aguda genera un desbalance en cuanto al agua y a los electrolitos importante y serio, en el cual las células, y bueno, y la principal, la célula neuronal, la que va a tener mucha sintomatología, busca lograr un equilibrio. Cuando persiste en el tiempo la hiponatremia, esa célula logra alcanzar un equilibrio con el estado hiposmolar que hay en el extracelular, y logra establecer un estado también hiposmolar, podríamos decir, semejante al exterior. Entonces logra un equilibrio. Si en ese estado de cronicidad, es decir, más de las 48 horas que persiste la hiponatremia, nosotros tratamos bruscamente de volver al valor normal, vamos a estar generando una iatrogenia, porque vamos a quebrar o alterar ese equilibrio que se logró alcanzar en ese estado. Ahora volvemos hacia el caso que estábamos charlando. Si la hiponatremia es aguda, ¿no hay riesgo de producir la disminuización si le corregimos rápido? Sí, también. O sea, en las dos situaciones. Para eso es este gráfico también que les había presentado el doctor. O sea, acá los muestra como el cerebro, pero imagínense que es una célula, y bueno, en este caso la neurona. El efecto inmediato de la hiponatremia generaría pérdida perdón, este es el de acumulación, no, este es el de hipertonicidad, no es el de hipo. Perdón. Acá les muestro el gráfico en el cual se puede entender un poco mejor ese concepto. ¿Cuál buscaba? En el mismo que charlábamos. No, el otro es para hiponatremia. Sí, por eso. Decíamos que en un estado de hiponatremia, en las primeras horas y en los primeros días, en esas primeras 48 horas, al estar disminuido la tonicidad en el extracelular por esa hiponatremia, recordemos el mecanismo que el agua va a tender a irse a donde hay mayor cantidad de soluto, donde es más hipertónico. Entonces, en ese caso, va hacia adentro de la célula. Eso genera un movimiento de agua. Si en esta instancia yo corrijo inmediatamente el sodio bruscamente y en poco tiempo el sodio en el extracelular,
lo que voy a hacer es que vuelvan a estar en un estado de isotonicidad, o este compartimiento va a tener mayor soluto. Entonces el agua que estaba dentro de la célula va a tender a irse hacia afuera, y en ese hecho la célula se va a deshidratar, que sería el otro efecto contrario al que buscamos, y también favorece la desmielinización continua, que es lo que generamos. Tiene que ver mucho con el tiempo en el que uno instaura el tratamiento y genera la corrección, buscando que sea lo más normal posible, pero en ese caso estamos generando una iatrogenia importante. No sé, ¿eso se entendió? ¿A eso te referías con la pregunta? Sí, Doc, gracias. Bueno. Entonces, hasta ahí sería ese caso que estaba planteado. El hecho de una hiponatremia, en este caso sería una hiponatremia leve, pero con varios factores, además de esa hiponatremia, que ameritan corrección. En este caso no le hacemos la corrección estrictamente a ese valor de sodio, sino más bien hacemos la corrección al estado de hidratación que presenta el paciente, que es un déficit, y las correcciones de los otros electrolitos, que son los importantes. Y en lo que decía era, vayamos a otra situación. Un paciente, este es otro caso, otro paciente, un paciente de 10 kilos con un sodio plasmático, en este caso de 119, y refiere convulsiones. Acá no está explicitado cuál fue la causa de esta hiponatremia. Pueden ser muchas de las que ya se estuvieron charlando, alguna pérdida importante por diarrea, vómitos, alguna alteración en pediatría, sobre todo de la excreción del agua libre, y genera este valor de hiponatremia. Y genera una complicación importante, como lo es la convulsión, que amerita un tratamiento, en este caso sí, una corrección aguda, porque hay una alteración a nivel central y requiere su corrección. Entonces, en esta situación, recurrimos para ver qué cantidad necesitamos o qué indicación hacemos, hacer un cálculo de déficit de sodio, es decir, cuántos miliequivalentes debiéramos aportar a este paciente para poderlo llegar a aproximarlo más cerca a su estado normal. Y para eso necesitamos esta fórmula que habla de ACT, que sería el agua corporal total, por la diferencia entre el sodio deseado y el sodio real. En este caso, el agua corporal total tiene que ver con la porción de agua que corresponde a cada peso. Cuanto más chico, recordamos cuando hablamos de agua, va a ser mayor esa proporción, pero tengamos como ejemplo el 60% que corresponde al agua corporal. Entonces 0,6 por el peso del paciente, por la diferencia entre el sodio deseado y el sodio real. El real es el que estamos valorando en el laboratorio, y el deseado es es el valor a cual deseamos alcanzar. Acá hay que hacer algunas consideraciones. Uno no debiera tener una diferencia entre el sodio real y el deseado entre 10 a 12 puntos. Y otro valor importante, siempre buscaremos alcanzar hasta 125. No buscar lo normal, que es el 135. Con que alcancemos este valor, estaremos permitiéndole al paciente que pueda solo en su homeostasis interna poder lograr el equilibrio. Entonces hacemos ese cálculo, 0,6 por 10 por ese 25, que es lo que nosotros designamos, al sodio real 19, y todo ese cálculo nos da 36. Eso serían los 36 miliequivalentes que necesitamos aportarle al paciente. Y se utiliza, este sí es un punto importante, una solución hipertónica, una solución de cloruro de sodio al 3%. No usamos la solución fisiológica, usamos esta solución. En nuestro medio no tenemos una solución que ya venga lista, preparada a ese porcentaje. Entonces se tiene que hacer una preparación, el personal de enfermería lo hace para indicar, y lo hace
a partir de lo que tenemos disponible, que son las soluciones de cloruro de sodio al 20% y la dextrosa al 5%, porque aportando en este caso el agua para hacer la preparación. Y tendríamos que hacer 85 mililitros de esta solución de dextrosa al 5 y el 15 de cloruro de sodio al 20%. Y esa preparación nos va a dar una concentración, esa solución va a tener 510 mil equivalentes, o sea, 0,51 mil equivalentes que corresponderían a 1 mililitro. Vamos a este ejemplo que también acá se va a poder entender. Acá tiene que ver con Doctor, el mismo. ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿También podemos sacar el cálculo a través de la fórmula de Adrogué? ¿Se puede también? Sí, también son esa es otra forma en la cual permite valorar la composición de agua que necesitamos para corregirlo. Sí, se puede. Se puede. Acá esta era la referencia que quería hacerle en cuanto a no hacer una corrección más de 8.000 equivalentes. Hay algunos autores que sugieren hasta 8, hay otros que sugieren entre 10 y 12. Generalmente entre 8 y 10 sería lo que estaría indicado para lograr esa corrección. La velocidad dependerá de los síntomas. Si el niño persiste con síntomas neurológicos, habrá que indicar nuevamente correcciones. Y estas correcciones, este aporte exógeno de sodio, se suspenden en la medida que el paciente cesen sus síntomas neurológicos, que son por lo cual los indicamos, o cuando alcance un valor de natremia entre 125 y 130 ya es suficiente estas correcciones. No es indicado persistir con esas correcciones. Esto también tiene que ver mucho con lo que ya nombró el doctor, que era evitar la administración de amplios volúmenes de fluidos hipotónicos. En el paciente pediátrico tal vez no se dé tanto con la situación de aportar el líquido endovenoso con dextrosa, sino tiene que ver un ejemplo que se repite mucho, es las situaciones en las que los pacientes tienen pérdidas, por ejemplo, vómitos y diarrea, y esa reposición de volumen solo se hace con agua, o sea, sin electrolitos. Entonces, esos pacientes que persisten con diarreas varios días, solo reciben agua y no electrolitos, que eso también se los pierden a través de la materia fecal, y en ese caso es donde estaría indicado de las sales de rehidratación oral, que son las propuestas por la OMS y que permiten una adecuada rehidratación, no solo de volumen de agua, sino también una reposición de electrolitos, que son los que se pierden. Y eso también ya lo nombró el doctor, y ahí está. Sí. Sí, doc. Una cosa, las preguntas que nos han efectuado son perfecto. Lo mismo nosotros vamos a subir estos casos clínicos para que a ustedes les sirva también